Hola, muy buenas tardes amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada. Y hoy volvemos a cambiar de tercio. Cada semana hacemos un programa completamente diferente. Os estoy volviendo locos, lo entiendo, pero es que es así. Bien, hoy tenemos a un autor que nos trae un libro y es muy curioso lo que nos va a contar, porque cada autor tiene sus manías, tiene sus formas y yo estaba hablando con él hace un momento y me ha sorprendido porque es un verdadero enamorado de la historia y primero es la historia y luego se ha convertido en escritor y le aplaudo porque no es fácil lo que ha hecho. Y bueno, pues este hombre que está aquí a mi lado en la pantalla, aunque no físicamente, sino a través de internet, pues es Juan José de Lama. Juan José de Lama, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Buenas tardes, Constantino. Muy bien. Aquí Bueno, un poquito averiado. ya te veo, es lo que te iba a decir, que, bueno, los oyentes de las emisoras que van a transmitir esta entrevista, como Radio Sudeste o Multicanal, o Onda España, etcétera, pues no pueden verte porque son emisoras de radio, pero les vamos a transmitir que lo tenemos un poquito averiado, ¿no? Y entonces va con un cabestrillo de estos modernos que hay ahora, antes poníamos unos pañuelos, ya no, había una cosa muy moderna y muy cómoda y esas cosas, porque bueno, está recién operado y bueno, tiene una ventaja, si le han utilizado pentotal sódico, o sea, el suelo de la verdad para dormirle, pues nos dirá la verdad, si no, a saber lo que nos diga. Bueno, querido Juan José, estoy contigo porque Humberto Pérez Tomé, el editor de Almuzara, representante aquí en Madrid, pues encarecidamente me dice, oye, este tío es genial, este tío es la pera limonera, escribe estupendamente y ha hecho un grandísimo libro sobre Cortés. Y yo he dicho, sobre Cortés, ahora mismo, porque Cortés es un mito. Cortés es de los conquistadores el más vilipendiado, cuando precisamente Cortés fue un hombre que se preocupó en exceso. Es decir, no creo que ni uno solo de los conquistadores británicos, holandeses o franceses en sus diferentes conquistas hayan tenido ni la décima parte de intención de hacer el bien a los conquistados, lo de conquistados entre comillas, y ahora veremos por qué, y bueno, alguien que hable bien de Cortés, pues me interesa siempre. Y ya saben ustedes que hemos tenido aquí a varios autores, en total me parece que han sido tres, hablando de Cortés. Eres el cuarto, no eres el quinto, que dice que no hay quinto malo, pero bueno, eres el cuarto. ¿Qué le vamos a hacer? Juan José, ¿cómo te metes en este charco? Porque tú me has estado comentando a mí que conociste a otro autor y que él te incitó a un tema de un hilo que tú llevas en Twitter. A ver, cuéntanos esa historia, resúmenos un poquito por qué te metes a escribir el libro. Eh, bueno, me meto a escribir en el libro porque a través de otra cuenta de Twitter me carteo con Lorenzo Silva y en la Feria del Libro de Madrid pues estuvimos hablando de las efemérides. Esto fue en el año 2017 y estuvimos hablando de las efemérides que estaban a punto de llegar, ¿no? Entonces surgió 1521 y a mí como ese resorte me saltó Tenochtitlan y a él le saltó Villalar. Y nos dimos cuenta de que, bueno, pues que esas cosas sucedían simultáneamente. También Ujú, podíamos haber hablado de Lutero, ¿no? De las tesis de Lutero y tal, ujú, pero todo sucedía en ese momento. Y me di cuenta que en Twitter, pues nadie, aparte de que había muchísimas cuentas de personajes históricos, pero no había nadie que estuviese defendiendo la gesta, porque es más que una conquista, es una gesta de Hernán Cortés en Twitter, ¿no? Entonces decidí en ese momento escribir de la conquista y convertir los tres textos fundamentales que conocemos de la conquista de México, que son sus cartas de relación, que es la historia de la conquista de Gómara, que es su confesor, y después la verdadera historia de la conquista que escribe Bernal, que es un soldado suyo, pues refundir los tres textos, llevarlos a un tiempo real y convertir la conquista en un telediario. Estuve escribiendo desde julio del 18 hasta agosto del 21, pues estuve escribiendo lo que sucedía en la conquista
como si estuviese pasando en ese momento en tiempo real más 500 años, ¿no? Entonces el reto en ese momento fue transponer todos los textos que siempre están escritos a posteriori y siempre sabes cuál es el resultado de tus acciones. En ese momento el reto fue transponerlo a un momento en el que tienes muy poquita información, no sabes cuál va a ser el resultado de tus decisiones y no vas a saber por dónde van a salir. Entonces, no sabía en ese momento, se adelanta la acción a cuando Cortés debe tomar las decisiones. Si debe fiarse de este cacique, si debe tomar el camino de la derecha, en fin, todas esas incertidumbres, llevarlas a un tiempo presente para continuar con la historia sin en ningún momento abandonarla, traicionarla o tergiversarla. Bueno, la verdad es que me hablas de tres cosas muy importantes que te han servido a ti de guía. Es decir, cada historiador utiliza los fondos bibliográficos o las historias que cree más oportunas y yo tengo mis posturas también al respecto. Las cartas de relación, escritas por un militar a su jefe, que es el emperador, pues tienen, yo no las he leído enteras, tengo referencias de ellas, he leído partes porque me lo ha facilitado pues otro autor y bueno, lo cierto es que lo poco que yo he leído de las cartas de relación adolecen de lo mismo que adolecen cualquiera de las partes que yo como militar he hecho. Si todo va bien, pues somos geniales y con poco material y tal, y nuestro esfuerzo hemos logrado grandes hechos, ¿no? Y si las cosas van mal, pues la culpa la tiene el tiempo, que nos ha fallado no sé quién que nos iba a apoyar, etcétera, etcétera. Eso se nota en Sí. las cartas de relación y, y tú eso lo has visto, lo has notado. Incluso a lo mejor has puesto en entredicho alguna de los hechos que en las cartas de relación todavía no hemos entrado en los otros dos textos que tú has utilizado. ¿Qué te parecen las cartas de relación con lo que podría ser verdad o no en lo que Las hizo o cartas dejó de, de hacer? las cartas de relación están escritas con un lenguaje formal, el mismo que emplearíamos para dirigirnos un informe a nuestro jefe, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Está pasando de puntillas sobre los errores, está exagerando las acciones correctas, ¿no? Y está contando lo que le interesa contar, ¿no? Que Cortés, cuando se las manda al emperador, está buscando de alguna manera justificar legalmente lo que ha hecho, que Ujú. en un momento determinado, a pesar de él partir y de unas capitulaciones que ha firmado con el gobernador de Cuba, con Diego Velázquez, hay un momento determinado en el que rompe con esas capitulaciones que ha cumplido escrupulosamente hasta determinado punto, y en ese punto lo que hace es utilizar un subterfugio legal para elevarse de la autoridad de Diego Velázquez y depender directamente del emperador. Entonces, las tres primeras están escritas para justificar las acciones que le han llevado a ello, ¿no? Son tan parcas en algunos aspectos, para que tengas una idea, la noche de la evacuación, que todo el mundo conoce como la noche triste, y yo prefiero llamarlo retirada estratégica, eso lo soluciona en la carta de relación, en la segunda carta, lo soluciona en un solo párrafo. Cortés habla en un solo párrafo de la catástrofe que representó en ese momento retirarse de la ciudad, ¿no? De una retirada obligada, pero fue una catástrofe. Eso lo soluciona en un solo párrafo. Y 7 días más tarde, cuando tiene la batalla de Otumba, lo solucionan sus cartas en una sola frase. En una sola frase. Para que te hagas una idea de lo parco que en ese momento está. Mira que es redundante y descriptivo para las cosas que él está viendo y para hablar del emperador y de cómo es la ciudad. Pero luego en determinadas acciones lo soluciona de una manera muy sobria, ¿no? y muy corta. Ahí lo he dejado. Muy militar. Oye, hay otra segunda pata de tu banco que es su confesor. ¿Qué te parece a ti esa... Primero, ¿por qué se mete su confesor a biógrafo? Y segundo, ¿qué te parece Los, esa biografía? Porque tiene muchas críticas y yo me parece que las críticas más vienen de la envidia que de otro motivo. no, ¿cómo era su confesor? Que es, ay, que le, las cartas de relación que hemos estado hablando,
Ujú, llega un momento en el que, a pesar de ser informes secretos, acaban en las imprentas y se convierten en lo que ahora llamaríamos un bestseller. En ese momento se convierte en un éxito de ventas. O sea, todo el mundo está leyendo las historias que vienen de la Nueva España. De tal manera, por algún motivo, si no de envidia, quizás incluso de defensa nacional, por los secretos que se están contando en esas cartas, los Habsburgo, primero Carlos y después Felipe II, lo que hacen es prohibirlas e incluir todos los textos que vienen de los conquistadores dentro de la lista de libros prohibidos por la Santa Inquisición. Así ujú. que Gómara, cuando en el año 52, Cortés ha muerto en el 47, cuando Gómara escribe en el año 52 todas las conversaciones que él ha tenido con Hernán Cortés, eh, pues está cometiendo en ese momento, no una traición, pero está cometiendo un acto de valor. Está haciendo que las historias que le está contando Cortés no caigan en el olvido. Es en ese momento en el que ya los Habsburgos empiezan a apartar a los aventureros que fueron allí a conquistar nuevas tierras y los empiezan a sustituir por la nobleza de servicio que ya ha empezado a servir a los Trastámara en ese momento y que les va a servir también a los Habsburgo más adelante, ¿no? Que van a ser los virreyes y tal, ¿no? Entonces, Gómara carga mucho las tintas sobre Cortés, ensalza muchísimo sus acciones, en contra de lo que a los reyes en ese momento les gustaría ver, y además comete un pecado capital, y es dirigir, más bien, no, dedicar ese libro no al rey ni al emperador, sino se lo dedica a Martín Cortés, al segundo marqués del Valle de Oaxaca, que es el hijo que ha tenido con Zúñiga, no Martín Cortés, el mestizo que ha tenido con Malinchín, sino se lo dedica a Martín Cortés, el segundo marqués, y eso ya debe ser, vamos, debe ser un insulto al rey de muchísimo cuidado, ¿no? Total, que esos libros son retirados, quemados, desaparecidos. La fortuna que tenemos es que uno de esos ejemplares sí llega a manos de Bernal, que es la tercera parte de esta historia. Bueno, ¿y qué hace la tercera parte de esta historia? Porque me da la ligera impresión de que Bernal Díaz del Castillo no está muy de acuerdo con lo que dice el cura, ¿no? No, corte, Bernal monta en cólera, ¿no? Porque empieza a leer cómo todas las buenas acciones, todas las buenas decisiones han sido tomadas por Cortés, que los demás prácticamente pasaban por ahí y tal. Y entonces él decide escribir, ¿no? Cuando escribe Bernal, ya han pasado, bueno, Bernal se supone, yo tengo otra teoría, pero se supone que Bernal casi está escribiendo su verdadera historia de la conquista de Nueva España cuando tiene más de 80 años. Bernal describe todo lo que está sucediendo con un detalle, con una precisión bárbaras para una persona de tanta edad, ¿no? Entonces yo sospecho, que es lo que hacían todo el mundo en esa época, que Bernal iba escribiendo un diario que iba guardando en una lata en la que ibas llevando todos tus escritos, en la que llevas escritos tus hechos de armas, para cuando tienes que reclamar un premio, cuando tienes que reclamar alguna prebenda, tiras de ese libro, de esos libros que has escrito, entonces muestras, son tus pruebas de que has estado en esas acciones, ¿no? Entonces, yo creo que Bernal las tiene y posiblemente las hubiéramos perdido de no ser de que llega a sus manos cuando él está en Guatemala, llega uno de esos ejemplares de Gómara, y entonces dice, sí, hombre, ¿qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? ¿No? Entonces tira de todos sus escritos y los digamos que los pasa limpio, ¿no? Ujú. Y entonces escribe lo que es la verdadera historia, ¿no? Y es mucho más, es nuestro primer reportero de guerra. O sea, Bernal es un reportero de guerra y describe todo con una exactitud bárbara y te describe hasta los 16 caballos, pero te dice cómo se llamaban, cuál era su pelo, etcétera, etcétera. O sea, es una barbaridad. Yo le doy muchísima más validez al testimonio de Bernal que a los textos formales que escribe Cortés y desde luego a la geografía que le escribe Gómara para mayor gloria del capitán, ¿no? Es mucho más creíble Bernal, porque además Bernal no tiene por qué mentir. Bernal no tiene ningún motivo para mentir. Bernal escribe exactamente cómo sucedió. Le dio mucha más validez a sus escritos. Yo te iba a preguntar, mi siguiente pregunta era esa de los tres, de las tres patas del banco, ¿cuál era la que tú considerabas la más adecuada? Y si habías, digamos,
puesto una como guía para el trabajo y las otras como confrontación o verificación. Yo creo que está más, el trabajo está, la mitad es Bernal, Ujú. podríamos decirlo. Si un 30, casi un 40% es Cortés y un 10% solamente es Gómara. Bueno, pues ya me Así has es, respondido estupendamente. O sea, parece, te estás así haciendo está. un poco militar, ¿eh? De todas maneras, comentarte que la memoria, has hecho muy bien en comentarnos lo de que Bernal saca sus textos de posiblemente de un diario, porque mi experiencia personal, yo he estado en varias guerras y entonces he vivido situaciones concretas que luego al cabo del tiempo, es decir, yo por ejemplo hace 20 años estaba en este mismo momento, hace 20 años, en Afganistán. Y ahora cuando yo hablo con mis compañeros que estaban allí también, pues el Afganistán del que ellos hablan no es el que yo vi. Y las cosas que ellos cuentan, yo las cuento de otra manera. Entonces, eso, después de 500 años, pues es todavía más sangrante y sobre todo el tema de que Bernal acompaña a Cortés siendo relativamente joven y lo escribe con 80 años, pero también hay gente, por ejemplo, en la batalla de Krasnivor hay un protagonista que es Ángel Salamanca, que yo le he entrevistado varias veces antes de su muerte y parecía que ponía una cinta magnetofónica en marcha. Te decía siempre exactamente lo mismo con las mismas palabras. Es quizá el tema con Bernal, eso que es como si repitieses una cinta. No, no, no. Además, con Bernal ocurre una cosa muy curiosa. Bernal es ubicuo. Bernal está en todas partes. Con lo cual, muchas de las acciones que él relata, él sí va a ser testigo presencial de las mismas. Pero Bernal no puede estar en 2 o 3 sitios a la vez. Y la acción durante la conquista, hay momentos determinados en el que la acción se desarrolla simultáneamente en dos, por lo menos en un punto, en un punto fundamental, que es cuando Cortés ha marchado a la costa a parar a Pánfilo de Narváez. Bernal tiene que estar, o bien está con Cortés en Zempoala, o está en Tenochtitlán con Pedro de Alvarado, y no puede relatar las dos cosas como si fuera un testigo presencial. Es imposible. Entonces, Bernal ha ido recabando también testimonios de las personas que han vivido esos hechos, con lo cual se arroga a él toda la descripción de la acción, pero es imposible que hubiese estado como testigo en ambos frentes, ¿no? Por así decirlo, por irnos al tema militar, ¿no? Imposible estar en los dos frentes a la vez. Así que Bernal, Bernal sí va a relatar la verdad, pero también va a ser por boca de otros, porque no ha Ujú. podido estar en todas partes. Cuando Duverger, el escritor, el historiador francés, dice que Cortés es Bernal, yo no hago, vamos, particularmente me río, no le doy ningún crédito, ¿no? Primero porque si comparamos los dos textos son totalmente diferentes. La escritura de Cortés ya hemos dicho que es formal y la de Bernal es mucho más informal, es mucho más familiar, ¿no? Y después que le tendría que preguntar a Duverger cómo es posible que escriba Cortés, o sea, la verdadera historia de la conquista de Nueva España se están relatando hechos hasta 1568 y Cortés ha muerto en el 47. Es complicado que Cortés escriba 21 años después de muerto. Entiendo. Oye, hemos hablado de después de muerto, pero y antes de, porque yo todavía no me he dado tiempo. Siempre mis oyentes siempre me dicen lo mismo. Oiga, ¿cómo se pone esta entrevista de un libro que no ha leído? Pues no lo he leído. Lo confieso, pero la culpa no la tengo yo, ¿eh? Que la tiene el editor que no me ha mandado todavía el libro. Pero La conozco culpa es mía. La culpa es mía que no te lo he mandado. El editor es el culpable, Humberto es el culpable. Bueno, oye, no sé exactamente cuál es, digamos, el guión del libro, dónde empieza y dónde termina. Entonces, entiendo, a partir de las conversaciones que yo he tenido contigo antes de la entrevista y de la propia entrevista, que tú arrancas el libro ya en México, es decir, no antes de... O No, sí, no. ¿cuándo El arrancas libro el libro arranca, exactamente? el libro arranca en Cuba. El libro arranca en el verano de 1518 en Cuba, en Santiago, donde Cortés es alcalde.
Ujú. donde Cortés es un empresario, donde Cortés tiene un negocio de importación y exportación con la península, donde Cortés es un granjero, es minero, es agricultor, es ganadero, y es un momento en el que el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, pues está pendiente de recibir noticias de la segunda expedición, la que ha mandado a un sobrino suyo, Juan de Grijalva, de la que no tiene noticias y quiere encargarle encomendarle a Cortés la organización de una tercera expedición que vaya en rescate de su sobrino. La primera expedición del año anterior, en el 517, de Hernández de Córdoba, ha sido un total fracaso. Ha recabado con pérdida de barcos y hasta pues 60 españoles muertos, y también con la vida de Hernández de Córdoba. Y en ese momento a Cortés le están ofreciendo, oye, vete a rescatar a mi sobrino. Y Cortés está respondiendo a Diego Velázquez que él le está contando que él es un empresario que no se juega la vida en esas cosas, que bastante tiene con sus preocupaciones empresariales, que sabe que hay una cierta oposición a que Diego Cortés le entregue el mando, perdón, Diego Velázquez, le entregue el mando de esa expedición porque Hernán no tiene experiencia militar. La experiencia militar que tiene en la pasada conquista de Cuba es mínima. Él ha sido veedor y ha sido contador y poco menos que llevaba el quinto del rey, pero no se había metido en hechos de armas, no es militar. Y sabe que se le ha ofrecido a una serie de familiares, que se le ha ofrecido a sus familiares y todos han rechazado el encargo porque ninguno quiere jugarse la vida en nuevas aventuras, ¿no? Y el libro arranca ahí, en ese ofrecimiento, cuando le ofrece pues firmar unas capitulaciones que están Ujú. incluidas en el libro, porque es un punto en el que todas las historias o la gente que conoce alrededor de Hernán Cortés están obviadas. Esas capitulaciones, que son 30 instrucciones, que son las que le permiten el detentar el mando para ir, el Cortés las va a cumplir escrupulosamente. Siempre hemos oído que sale rebelde, que se escapa, que huye, etcétera, etcétera. Lees las 30 capitulaciones y y Hernán, hasta un momento determinado de la historia, las cumple Ujú. escrupulosamente, ¿no? Y luego el libro se desarrolla de una manera en forma de diario. Ujú. Está escrito en primera persona, está escrito con las sensaciones, con las dudas, con las incertidumbres que en ese momento tiene Hernán, eh, según van pasando las vicisitudes de la conquista. Y va a acabar, en algún momento tenía que terminar, pero va a terminar el 13 de agosto de 1521, que es cuando es capturado el emperador, el último Tlatoani, Cuauhtémoc. En ese momento termina. Ujú. Oye, Escribir sí. escribir más de Cortés Cortés es polifacético, no para nunca. Esto simplemente fue un episodio más en su vida. Está lleno de proyectos, de encontrar el paso, el paso a la Mar del Sur, de contactar con el Maluco, de traerse las especies a México y robarle de esa manera a Portugal el monopolio de las especias. eh, en la exploración de California. Ujú. Luego a la península todavía se atreverá a seguir aconsejando a Carlos cómo tratar a los piratas en Argel. No para nunca. Entonces el libro tenía que tener algún límite temporal y se circunscribe a lo que es la conquista de México, de Tenochtitlan. O sea, que Cortés en definitiva es un hombre de su tiempo, porque estamos hablando del Renacimiento y precisamente los hombres del Renacimiento se caracterizan por eso, porque le dan a todo y a todo le dan bien, ¿no? Cortés, de hecho cuando regresa a la península la segunda vez, bueno, va siguiendo a la corte, ¿no? Y la corte está establecida en ese momento en Valladolid. Cortés en ese momento tiene una tertulia literaria y está invitando a la gente, y Cortés escribe, en ese momento hace sus escritos, ¿no? O Ujú. sea, y está preocupado por las ciencias, por las artes, por todo. O sea que sí es, en el fondo sí es un hombre del Renacimiento, totalmente. Bueno, ahí es muy curioso porque lo que me estás contando, sobre todo sobre Diego Velázquez, eh,
La verdad es que la leyenda negra la hacemos nosotros mismos, o sea, la han hecho los franceses, los británicos, la han hecho los holandeses, pero hasta cierto punto la hacemos nosotros mismos porque se ha creado un antagonismo entre Diego Velázquez y Cortés, se ha creado una sensación de que Diego Velázquez estaba jugando a meter a Cortés en una historia y luego dejarle colgado, y no solo dejarle colgado, sino eh, colgarle, o sea, dejarle colgado y de paso colgarle después. Y no sé hasta qué punto Eso, eso hay es una muy curioso. maledicencia, ¿no? En ese tema. Es que lo más gracioso del tema es que Cortés aprende de Diego. O sea, Diego Velázquez le ha hecho exactamente la misma jugada a Diego Colón. O sea, al hijo del almirante le hace Sí. exactamente la misma jugada en la conquista de Cuba. Eh, Mientras Diego Colón está en la península y está en su juicio de residencia, son los jerónimos de la española, los de Santo Domingo, los que determinan quién puede explorar y de qué manera. Y él ha conseguido que se le reconozcan sus derechos de conquista, su adelantamiento y su teniente de gobernación por encima de la autoridad de Diego Colón. Y todo eso lo hace con Hernán Cortés a su lado, que ha aprendido en ese momento todos los vericuetos legales para hacer una cosa parecida cuando le toque más adelante en Veracruz, ¿no? Con la fundación de ese cabildo. Esto a Diego de Velázquez le sienta fatal. Y a pesar de que al principio sí es nombrado adelantado, las pruebas que Cortés ha mandado en todas sus cartas de relación y que han defendido la península, su padre y sus procuradores que han mandado aquí, al final Adriano Dutrez, que en ese momento es el regente que Carlos tiene aquí en España, le da la razón a Cortés, ¿no? De tal manera que cuando ya comenzado el sitio de Tenochtitlán, ya le llegan las noticias, se las trae ya Alderete, que es un contador real, en ese momento ya le traen el adelantamiento a Hernán Cortés. En ese momento ya ha convencido a la corte de que lo que está haciendo es legal y ya le autorizan a seguir haciendo. Bueno, Y eso le siento tan mal a Diego Velázquez que le da una alferecía y palma. nada, y tira. No, no, y le Oye, da, y se queda. Se queda en eso. oye, los oyentes y televidentes estarán diciendo que estamos hablando muchas cosas de Cortés y tal, pero que no entramos en el libro. Y yo vuelvo a repetir lo que digo siempre. Yo hablo con el autor me comenta de qué va esta fiesta, pero yo no voy a destripar el libro, salvo un poquito, salvo un poquito. ¿Cuántas páginas tiene tu libro? Unas 320, una cosa así. Perfecto, porque todo libro que tenga más de 350 400 páginas es infumable, mi opinión, es mi opinión. ¿Metes ilustraciones de época o ilustraciones modernas en él? No, no las hay, no las hay, no las hay. Todo texto. No, no las hay. Lo que hay es unos retratos Mm, preciosos mm, que ha hecho, no sé si se verán, pero en la contraportada, sí, Vanessa de Andrés, que es una pintora que está en la Fundación Ferrer Dalmau, ajá, ha hecho tres retratos excepcionales ujú, de Hernán Cortés, de Moctezuma y de Malinchín, ya, que luego ha hecho una composición y tal. Y a mí me hubiera encantado, y a Humberto, y esto fue unas discusiones fuertes que tuvimos, me hubiera gustado que fueran en portada. Los expertos en marketing decidieron que la portada debía ser de otra manera y entonces los tres retratos han pasado a la contraportada, ¿no? sí, En la portada tengo que agradecer también, ahora que hablamos de ello, que Ferrer Dalmau nos prestase los derechos de su obra La Llegada, que es precisamente por la entrada de Hernán Cortés el 8 de noviembre de Tenochtitlan, cuando en ese momento se entra en paz, cuando en ese momento Hernán Cortés es invitado a entrar en la ciudad por el emperador y que sustituyó pues, a una obra que en ese momento también se ha decidido que era muy romántica de Esquivel y que yo preferiría en ese momento que fuese la de Ferrer Dalmau porque estaba muchísimo mejor documentada, era mucho más actual y era mucho más adecuada, ¿no? para la portada. Pues como se ilustra en la sí. portada. Ahí la vemos, ¿no? Sí, porque como tú bien sabes,
la iconografía, sobre todo de romántica, vamos a dejarlo en romántica, pues pone algunas cosas que no se ajustan precisamente a la realidad, pero en nada, es decir, ni en cómo van vestidos, ni en cómo es la situación. Tenemos casos como el de el final de la batalla de Bailén, en las cuales una persona no está y la otra persona está tumbada en una camilla porque le han pegado un tiro en la cadera. Y sin embargo, en el famoso cuadro de Casado de la Lisal, pues se están saludando el general francés al general español. Inviable, uno no estaba ahí y el otro estaba herido, con lo cual no Pues había no, posibilidad. le Y entrego, le entrego, le entrego esta espada vencedora a 1000 batallas, ¿no? Y le dice Castaños, pues yo la primera que gano, ¿no? la primera que... Sí, porque la historia de Castaños, en fin, yo he intentado escribirla, pero al final he decidido que no, porque me pondrían todo tipo de denuncias por difamación e injurias, que ni son difamación ni injurias. Oye, volviendo a tu tema, que es lo más importante. eh, Tu libro, ya nos has contado cómo lo has hecho, de dónde has sacado su material. Eh, ¿Ha colaborado contigo gente? Porque ya nos has dicho la colaboración pictórica, ¿eh? Y sobre Sí. todo el buen hacer de Ferrer Dalmau al facilitarte. Eh, ¿Qué tal lo has tenido con colaboradores espontáneos, con los archivos históricos? Porque me imagino que también habrás refrendado cosas en algún archivo histórico, En, etcétera. en- en la biblioteca virtual Cervantes y en Pares. Ujú, Pero han participado, por ejemplo, Esteban Miracaballos, antes del prólogo hay un párrafo suyo, ujú, que también me ha escrito para el libro, ujú. y Alberto Gil Ibáñez, que Ah, fue ujú. la persona que insistió ante mí y ante el editor, ante la editorial Almuzara, para que esto para que el hilo de Twitter se convirtiera en un libro. Fue Alberto Gil Ibáñez el que insistió muchísimo para que esto al final se viera la luz, ¿no? Y entonces le pedí a Alberto, digo, bueno, pues ya que me has metido en este lío, por favor escríbeme el prólogo. Así que el prólogo del libro, el prólogo es suyo. Bueno, pues era un prólogo muy interesante porque él es un buen amigo. Ya le he entrevistado varias veces, un hombre muy espontáneo, muy dicharachero, digámoslo así, que va a saco. Oye, hemos hablado mucho de Diego Velázquez, hemos hablado mucho, por supuesto, de Cortés, que es el protagonista, pero incluso hemos hablado de Bernal Díaz del Castillo y de otros personajes. Pero personajes en tu propia historia que tú consideres imprescindibles y que les hayas dado esa segunda fila, como pueda ser la Malinche, como pueda ser el emperador de allí, de Tenochtitlan, oh, se me resiste la palabra, Tenochtitlan, y luego pues otros personajes, porque indiscutiblemente em, Cortés tiene un ejército muy pequeñito y si él puede hacer lo que hace, no es por su ejército, sino por sus aliados. ¿Qué papel les das a cada uno en esta historia? El papel que les corresponde. Cortés tiene la inmensa fortuna Mm, de encontrarse, de toparse con dos intérpretes, ¿no? Con dos lenguas, ¿no? Que él llamaría en ese momento, ¿no? ujú, Porque en las instrucciones que ha firmado con Velázquez está el rescate de los cristianos náufragos en Yucatán. ujú. Y lo primero que hace es ir hacia Yucatán para rescatarles. Solamente se incorpora y tiene la fortuna, además, de poderse de sumarse a la armada Jerónimo de Aguilar, que es un náufrago que lleva 8 años como esclavo de los mayas chontales, porque ha naufragado en las costas volviendo del Darién. Y el otro del que sabemos que no quiere incorporarse de nuevo a las filas castellanas es Gonzalo Guerrero, que más adelante jugará un papel en contra de los mismos españoles contra Montejo cuando va a conquistar el Yucatán, ¿no? Él ya es un capitán maya, se ha culturizado, está casado con una princesa maya, ya tiene sus hijos y ya no desea volver, ¿no? Y luego la segunda figura, el segundo intérprete, que es Malinchín, que es regalada por los tabasqueños después de la batalla de Zembla, cuando se dan cuenta los tabasqueños de que las tropas castellanas o españolas pues no llevan a mujeres y se extrañan que quién nos lava la ropa, quién nos hace la comida y todas estas cosas, y entonces le regalan 20 esclavas, ¿no? Entre ellas está Malinchín. Cortés en ese momento no descubre el potencial que tiene la muchacha, no tiene ni idea,
y se la entrega a los capitanes, en este caso se la entrega a Portocarrero, que es paisano suyo de Medellín, Badajoz. Y ella misma es la que, de alguna manera voluntaria y proactivamente, cuando llegan a San Juan de Ulúa, se presta para ser intérprete. Porque cuando llegan los embajadores de Moctezuma y tratan de comunicarse con Cortés a través de Jerónimo, Jerónimo no entiende nada. Jerónimo habla maya, pero no habla náhuatl. De tal manera que es Marina la que se acerca a la proa del barco de Cortés, habla con los guerreros, se lo traduce al maya a Jerónimo y Jerónimo se lo traduce a Cortés, ¿no? En ese momento Cortés cierra la comunicación y es capaz de hablar con ellos a través de una doble traducción, que vete tú a saber lo exacta que podía ser. En ese momento teme hasta a ver la que me están liando estos dos, ¿no? Porque traducir, o sea, si la comunicación sabemos de la teoría de comunicación, que es el mensaje, pero más que nada es lo que interpreta el receptor, ¿no? Sí. Si además tenemos una doble traducción, pues eso, y para conceptos complejos, ¿no? De soberanía, vasallaje, cristianismo, Dios, pues imagínate, ¿no? Entonces, la figura de ella es fundamental. O sea, sin Marina, que es bautizada ya Marina después, ¿no? Sin Marina, desde luego, no hubiera sido tan sencillo, no hubiera sido tan rápido, hubiera sido muchísimo más larga esa conquista y hubiera sido muchísimo más sangrienta. Con su ayuda, desde luego. Luego, personajes más secundarios, sobre todo la hueste que lleva Cortés, ¿no? Los capitanes, los principales, que es Alvarado y sus 5 hermanos, porque él no va solo, van todos los Alvarado, Cristóbal de Olid, Gonzalo Sandoval, Diego de Ordax, que son los principales. Luego hay otros capitanes secundarios que van a morir en determinadas acciones de la conquista, ¿no? Los totonacas, que son los primeros que se alían con Cortés, a pesar de que al principio le han liado, utilizan a Cortés para resolver un problema vecinal, por así decirlo. Eso le cabría muchísimo a Cortés y eso produce quizás cómo les fuerza a rebelarse. Son los primeros que se rebelan. Luego, el siguiente paso es la alianza fundamental que consigue con los tlaxcaltecas, que al principio se confunden, pero es una confusión muy clara, porque los toman por aliados de los mexicas, porque Cortés en su hueste está llevando a guías y a embajadores mexicas. Entonces los tlaxcaltecas los toman por enemigos. Llevaban pegándose con los mexicas más de un siglo, pues llega una comitiva de guerreros mexicas que además llegan con unos tíos muy extraños. Pues lo primero que hace es presentar batalla, ¿no? Cuando consigue vencerles en las 3 batallas que tiene contra Tlaxcala y lo que alcanza con ellos es una alianza, esa alianza se convierte en algo vital, porque le van a ayudar no solamente después de la batalla de Otumba, van a mantener su palabra, o sea, que Tlaxcala mantuviese su palabra es fundamental, porque después de la tunda que Cortés ha recibido evacuando la ciudad y casi siendo aniquilados en Otumba, si en ese momento Tlaxcala decide no cumplir su palabra, en ese momento se acaba. O sea, Tlaxcala hubiera pasado por encima de los castellanos, se hubiera dejado muertos. Estaban vamos, moribundos, ¿no? Por así decirlo. Y luego más adelante, ahí es el primer momento en que Tlaxcala cumple su palabra, y más adelante, cuando durante el sitio final al que se somete a la ciudad, hay un momento muy crítico de la conquista en la que la moral castellana, después de 2 fracasos que ha tenido en esas acciones, está por los suelos. Tlaxcala es la que mantiene la moral y Tlaxcala es la que mantiene el sitio. Lo mantiene durante 8 días, y esos 8 días que lo mantiene es fundamental para que todos los pueblos que estaban viendo que no iban a terminar siendo derrotados los mexicas, sí lo sean. Y eso es gracias a Tlaxcala también. La verdad es que
Me has dado un montón de ideas interesantes acerca de lo que tú quieres transmitir con tu libro. Luego hay que leerlo. Además, yo entiendo, oyéndote, que el libro tiene que ser divino. O sea, tiene que ser estupendo porque conoces perfectamente la historia y creo que la sabes transmitir. Igual que la sabes transmitir hablando, la sabes transmitir seguramente, vamos, con seguridad, al 99% escribiendo. Ahora bien, ya solo me queda una duda y después ya te despido. Mi duda es, ¿por qué razón, 500 años después de todo eso, Cortés es el malo de la película? Bueno, Cortés no es el malo de la película hasta las independencias, hasta el 1821, bueno, cuando las, los virreinatos aprovechan que la situación en la península es otra y estamos pegándonos por echar al francés de casa, pues Mm. deciden escuchar más a las sirenas británicas, ¿no? Y entonces deciden empezar su camino independiente, ¿no? Y que terminan de 5 virreinatos, terminan siendo 21 repúblicas, ¿no? Eso es una idea británica que es escuchada allí y sacada adelante, ¿no? Eh, Cortés es el malo porque es la excusa, es la manera de justificar que durante los últimos 200 años no han sabido hacer las cosas bien. Y entonces es mucho más sencillo, y sobre todo parece como que si no se pudiera contestar, que la culpa de todo la tienen los Hernán Cortés, que llegó hace 500 años, ¿no? 2 siglos dan para mucho, 2 siglos dan para organizarte, y no es que más que ya te digo, es una manera de justificarse, pues no sé, casi un estado fallido, ¿no? que tienen allí, ¿no? Cuando llegan las independencias, siempre, vamos, lo que sabemos es que o sea, la conquista la hicieron los indios, la hicieron los tlaxcaltecas junto con Cortés, y la independencia la hicieron los españoles, la independencia la hacen los criollos. Los criollos deciden en un momento determinado de la historia arrogarse el esfuerzo titánico y en capital humano, en capital también financiero que ha realizado la metrópoli, ¿no? Que ha realizado la península allí, para quedárselo todo para ellos, ¿no? Y es en el momento en el que los originales de allí, que han sido muchísimo mejor cuidados desde el punto, o sea, por lo que es la monarquía, pues empiezan a ser más perseguidos por las nuevas autoridades que rigen el país, ¿no? Y la manera luego de ocultar los excesos que se cometen en contra de todos esos pueblos originarios, pues es más fácil echarle la culpa al anterior. Y dice, no, no, es que esto venía desde Cortés, ¿no? No lo sé. Es una, no sé, una excusa, ¿no? Una forma de ocultar su propio fracaso. Los criollos, en definitiva, me estás diciendo que actúan de una manera torticera y traidora con su propia patria, que es España, ¿no? Correcto. Lo que hacen es robarse. Las discusiones que tengo con los novohispanos que me siguen en Twitter es eso. Es decirles, es que lo robasteis. O sea, no es que os independizarais, no es que lo robasteis, que es muy distinto, ¿no? Es muy distinto, sí, porque además ni siquiera reconocen grandes hechos como el primer hospital que hay en tierra firme en América, pues lo hace Cortés, ¿no? Un Sí. hospital que es el único sitio, además, donde creo que queda una estatua de Cortés, todas las demás han desaparecido. Hay una en México, pero está escondida en un jardín y está desaparecida, no, Sí. O vamos, está arrumbada por ahí. sea, ni siquiera Primer hospital es el de Santo Domingo, es el de Obando, Sí, sí. San Nicolás de Sí, pero eso Obando, en las y el de islas. primera tierra firme es el de. Pero no reconocer ni siquiera por parte, o sea, de verdad, es increíble que no se reconozcan. Tú puedes tener tus dudas, puedes tener tus enfrentamientos y tal, pero no reconocer hechos puntuales, como pueda ser la creación de ese hospital que ha servido para precisamente para los criollos y para los naturales de allí del propio México, y sin embargo ni eso son capaces de reconocer. ¿No es un encono excesivo el que tienen
esos Sí. descendientes de criollos y gente que ha ido después, porque el recién salido de presidente no lleva allí 400 años. Su familia, su familia ha ido hace 4 días, ¿no? Sí. No, además que parte también de una confusión, ¿no? O sea, México no era lo que es ahora. Entonces, eh, el desarrollo o el empeño que habían manifestado en ese momento los mexicas, sobre todo sus vecinos a los que tenían sometidos y subyugados, hizo, ese tratamiento que tenían para con ellos, hizo que todos al final se aliaran con Cortés para derrocarlos. Luego Cortés está utilizando, a ver cómo decirlo esto, está utilizando mexicanos en contra de mexicanos, ¿no? Podríamos decir esto, ¿no? O Mm. sea, es una parte muy pequeña, ¿no? Lo que es el Imperio Mexica es muy pequeño y todos los pueblos que están siendo sometidos por ellos sí se alían con Cortés, porque llevan un siglo y pico aguantando pues unos impuestos excesivos, unas limitaciones al comercio de la sal, de las mantas, tienen que aportar todos esos sacrificios que están manteniendo una teocracia sangrienta que está basada en una historia que los mismos mexicas se inventan, porque ellos han subvertido el orden que está escrito en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas, donde el dios es el que se sacrifica por los humanos y los mexicas lo han revertido para que sean los humanos los que tengan que sacrificar por los estos, ¿no? por los dioses. Eh, eh, Todo ese encono que tienen hace que les resulte muy sencillo incorporarse a las huestes de Cortés en contra de estos tiranos, ¿no? Por así decirlo. Bueno, nos quedan 5 minutos y nos queda la pregunta de examen, porque hasta ahora ha sido una conversación, pero ahora viene la pregunta de examen. Como tú eres de Madrid, sabes que hay una plaza que es la Puerta del Sol y en esa plaza pues había años cuando era más joven, una librería, San Martín, especializada en libros de historia y geografía. Entonces yo era muy de llegar allí, ponerme frente a la vitrina, porque los escaparates en castellano se llaman vitrinas. Lo de escaparate es una cosa más moderna. Y te ponías frente a la vitrina y veías los libros que había por allí y tal. Entonces yo ahora me imagino que bajo por la calle Carretas desde ahí en el centro de Madrid, llego a la Puerta del Sol, giro a la derecha, ¡plaf! Y me planto frente a la vitrina de San Martín y de repente veo en mitad de la vitrina un libro que me habla de Cortés, que parece ser, que habla de la conquista de México. No está muy claro, o yo no lo veo muy claro, ¿no? Y entonces, pues, digo, bueno, y esto me vendrá bien, porque claro, como siempre se habla mal de Cortés, a lo mejor este libro habla bien y dice la verdad, pero me gustaría a mí que el autor me dijese por qué razón yo debo de entrar en la librería y comprar el Pues, libro. pues ¿Mm? te voy a dar una. Si, como la mayoría de las personas no conocen en profundidad la historia de la conquista, ¿no? Y se han quedado con 5 mitos, ¿no? Fundamentales, ¿no? Es un genocida, es un ladrón, huyó rebelde, mató a Moctezuma, mató a su mujer Catalina y quemó los barcos, ¿no? Que son las 5 cosas que le suenan. Como la gente no ha pasado de ahí, en este libro se va a encontrar que la conquista de Tenochtitlán es una aventura sin precedentes. O sea, es una gesta tremenda. O sea, las cosas que suceden a lo largo de esos 3 años no tienen parangón. Si no has leído ninguno de los 3 textos a los que hemos hecho referencia antes, a sus cartas de relación, a Gómara y a Bernal, este libro te lo va a resumir, te lo va a poner de una forma muy clara, te lo va a poner de forma directa y desde el punto de vista además de Hernán Cortés, con lo cual se prescinde de las aportaciones que puede haber de otros personajes en otros sitios. Esto es simplemente un diario de Hernán Cortés con lo que está viviendo y con lo que él conoce, ¿no? Y si no conoces estos 3 textos, esta es una forma muy resumida de conocerlo y mi obligación es, después de que te leas este libro, mi obligación es decirte que te leas las fuentes bibliográficas originales. O sea, si te interesa el libro y te parece interesante, o sea, si te parece interesante la historia que aquí se relata, yo te pediría a continuación que te leas a Bernal,
que te leas las cartas de Cortés y te leas, porque entonces, si te interesa esto, te va a interesar profundizar. Ujú. Y si conoces los 3 textos en los que hemos hecho referencia, pues esa es una manera de resumirlo de una manera más ligera, de una manera, iba a decir actualizada, sí, es posible que esté más actualizado. El lenguaje no es un arabesco, no he pretendido escribir de forma barroca. O sea, está escrito con un lenguaje muy, muy actual. O sea, a ver, actual pero no informal. ¿Vale? Está escrito de manera que es muy sencillo de leer y aporta una serie de puntos de vista que no estaban incluidos en esos 3 textos. Y habrá muchas referencias históricas, encontrarás muchas referencias históricas porque Hernán Cortés es una persona muy leída, es muy culto. Entonces él está buscando referencias siempre a los antiguos, él está hará referencias pues a la conquista de la Galia de Julio César, estará haciendo referencias pues a la conquista de Asia por Alejandro, estará haciendo referencia a los romanos en Numancia. O sea, hay muchas cosas que él va a aplicar, ¿no? Y que, bueno, tal vez a sus capitanes cuando se lo cuente, ¿no? En esas noches en la tienda, bebiendo un poquito de caldo que han conseguido rescatar, pues a los capitanes también pongan así cara de poke, ¿no? ¿De qué me estás hablando, no? Pero es que Hernán conoce toda esa historia y luego es capaz de plasmarla y de animar a toda su hueste adelante, ¿no? Conocerán la relación que tiene con Marina, conocerán mucho mejor los 7 meses de convivencia que tiene con Moctezuma en la capital, antes de que todo se vaya al traste, cuando el envidioso y tortuoso Diego Velázquez decida enviar una expedición de castigo para atraparle, ¿no? Y ahí es cuando todo se va al traste. Ese es el peor momento, es cuando sucede eso, porque entonces todo lo que él ha conseguido y todo el control que ella tiene del imperio mexica se va por el desagüe, por las ambiciones de Diego Velázquez y quizás por por un intento de reparar su honor herido, ¿no? No lo sé, yo creo que estoy empezando a escuchar, porque sabes que al principio te leen tus amigos y te leen tus familiares y claro, todos, oye, qué bien escribes, oye, qué divertido. Pero yo estoy empezando a escuchar otras críticas de gente que no me conoce tanto y les está gustando. Entonces, pues eso me llena de orgullo y no sé, de esperanza. Y si con esto consigo que la gente conozca mucho más la verdadera historia, ¿no? No, y ya y abandone un poco esos 5 puntos en los que se ha anclado su conocimiento de Hernán Cortés y empieza a conocer que la conquista de estos 3 años fue una cosa mucho más compleja de lo que ellos se piensan, ¿no? Y que mucho más rica y con mucho más matices, pues será un esfuerzo que merezca la pena. Juan José, me has convencido. Si no me lo regala la editorial, iré a comprarlo. Por Y si no, desgracia, te lo mando yo. bueno, por desgracia nos hemos quedado sin tiempo. Ya no voy a poder hacer editorial. Todo va a ser entrevista en el programa. Querido amigo, así te considero. Juan José de Lama, bueno, he aprendido contigo un montón y espero que la gente que nos escuche también aprenda. Juan José, muchas gracias por tu presencia y A ti espero por que invitarme. repitamos. A ti por Repetimos. invitarme. Muchísimas gracias. Gracias a ti, amigo. Un abrazo.